Recording in progress. Dios mío, ¿y cuántos son? Tantísimo. Ah, bueno, ni tanto. Bueno, ni tanto. Ni tanto, porque son 33 y hay nada más 23. Faltan 10. Bueno, vamos a esperar un par de minutos para sacar otra foto a la pantalla, porque la ahorita Harry, cierra tu teléfono, tu micrófono. Jaciel, put on your shirt, please. Okay. ¿Entraron ya los que estaban ahorita todos? No, no han entrado todos. Hay varios que no están ahí. Diga, Delfín. Usted sabe que yo siempre pongo la matrícula ahí. Sí, así la veo, sí, siempre la pone, así mismo es. Ok, vamos a continuar. Vamos a volver a compartir. Los que van entrando, ¿ok? Volvemos. Vamos, abre. Caramba. Ok, estábamos diciendo ahorita, cuando entró, para calcular el porciento de aumento de temperatura. Como es % de aumento, un momentito, que se está un poco esperando aquí, no sé qué es lo que espera. Ok. Volvemos acá. Ah, no. Ok, entonces dice que la temperatura después del viaje es 34.8. Ok. ¿Qué % se calentó? Tenemos una base de 25, que ahí fue que comenzó. Entonces, la diferencia de temperatura, o sea, el delta T, el aumento de temperatura fue 34.8 menos 25 me da 9.8. Si lo ponemos en grados Kelvin, vamos a tener un valor real. El aumento de temperatura. Entonces, 9.8 entre 25, que es la diferencia, por 100, me va a dar un aumento muy grande. Ahora, si usted busca el aumento de temperatura en grados Fahrenheit, este que está aquí en grados Kelvin, este más 273, le da 298. Y esta más 273 le da 307.8. Y va a tener un delta en absoluto, que tiene que ser en absoluto. ¿Ok? Yo tengo un 0 aquí. 8 menos 0 da 0. Da 8, perdón. 7 menos 8 no da. Por lo tanto, 9. Este quedó en 9. 9 menos 9 da 0. Y eso queda en 0. Me da 9.8. O sea, ese 9.8 sigue siendo la diferencia porque usted le sumó 273 y 273.
pero ya no lo puede subir, dividir entre 25. Tiene que dividir esto entre 298. ¿Por qué? Porque de ahí fue que comenzó. Y sin embargo, usted se da cuenta que eso le da un 1%. Perdón, caramba, yo no sé qué es lo que le pasa a esto. Si tenemos aquí, algo me está aquí perjudicando. Nada, 9.8 entre 298 da 3 y pico. O sea, 9.8. No. Algo aquí está. Algo le di yo ahí sin querer, tanto están puyando. Algo está abriendo que yo no sé qué es lo que está abriendo. Porque aquí en Google. O sea, aquí tenemos 9.8. 9. ¿Por qué no me lo limpia eso, caramba? Y después Bueno, eso da lo que dice el libro. Esto es lo que hace 0.003288. No, un momentito. Aquí yo creo que el que no está loco, el que no sabe. Cierra su micrófono, por favor. El que acabó de entrar, cierra su micrófono. Que yo no vea esto normal, como que no algo normal, no normal, tal. El sistema no sirve. Ahí llega una cámara, tal. Oye, pero no lo va a cerrar, no lo va a cerrar el teléfono. ¿Cuál ponche? Fue un error del ponche. O si fue que él nunca pasó. Si él nunca pasa, cuando yo busco las horas, él no fue a punchar. Pero puede ser que lo voy a tener que sacar. No, profesor. No, yo lo voy a y yo sacar ahora también mismo. con esa evidencia. Y si nunca fuiste, yo te doy cuenta. Pues tú de luchar la tanazo. Te lo doy cuenta. Oye, pero Pero aquí no hay como evidenciar cuando el error es del colaborador o cuando es el sistema. me ¿Cuál parece es que mi el computadora soporte está un que poco tú me vas a lenta. decir? Tú fuiste que no fuiste. Tengo una cámara frente al coche. Lo que no encuentro dónde está mi... Pero bueno, ¿qué te digo? Caramba. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces son 9.8 entre la temperatura más bajita de las dos, 298, que es la base. No hay viga gigante sin fecha. Ya Entre 298 puestas a por fecha. 100 da 3.28%. Ese es el aumento, 3.28%. Que según el libro, dice que el aumento fue no entiendo de verdad qué es lo que está pasando aquí. Era la conversión del video que están poniendo la lenta. Oye, pero sea tu micrófono no sea tan indeseable, ¿por cuántas veces se lo va a pedir? Dios mío. Dice aquí que el por ciento es 3.29. Bueno, me da 3.28. 3.288 son 3.29. Ok. Así que usted sabe que todo, cómo se calcula el por ciento. Ok. Por lo tanto, dice, observe que la temperatura del aire se ha elevado en 10 grados. Casi 10. Esto ve la importancia de medir la presión del neumático antes de un largo viaje para evitar errores debido a la elevación de temperatura. O sea, si usted se va con la llanta muy inflada, cuando vaya por el camino, va a aumentar mucho la temperatura, va a aumentar la presión y puede explotar.
Ok, puede explotar. Ok. Ahora vamos a ver, ese vapor de agua, un gas ideal. Depende de cuáles condiciones. Esta pregunta no se puede contestar así nada más, como sí o no. No. Hay vapor de agua que no es un gas ideal y hay vapor de agua que sí es un gas ideal. Ok. El error es que se incurre al considerar el vapor de agua como un gas ideal, se calcula y se representa en la figura 4.7, o sea, la 547, acá, esta es la figura 547, perdón, 347, para los gases. Entonces aquí vamos a ver si es un gas ideal, si cumple con la ley. La 347 es la que es claro que a presiones inferiores a 10 kilopascal, el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal, o sea, a baja presión, sin importar la temperatura. El error significante será más o menos de 0.1%, o sea, un 1 por 1000. Sin embargo, a presiones superiores, suponer que el vapor de agua es ideal, produce errores muy grandes, en particular cerca del punto crítico. ¿Ok? Y la línea de vapor saturado, ahí donde está el punto crítico y la línea de vapor saturado, donde, ¿verdad?, que son saturados mayores a 100%. Y los errores son a veces más del 100%. Por lo tanto, para sistemas de aire acondicionado, el vapor de agua en el aire que se trata como un gas ideal, sin ningún error, porque la presión de vapor es muy baja. No obstante, las presiones que se manejan en centrales eléctricas son muy altas. Por lo tanto, ahí no se puede considerar que es un gas ideal porque las presiones son muy altas. Porque mientras más alta la presión del vapor que va a entrar a la turbina, mayor es la expansión en la turbina, por lo tanto, mayor trabajo va a realizar. Eso significa que tiene que llegar a la turbina con una alta temperatura, o sea, sobrecalentado, y una alta presión, que son dos cosas contrarias. Porque como es a muy alta presión, va muy comprimido. Por lo tanto, va a muy alta temperatura. Eso significa que está lejos de un gas ideal. Por lo tanto, el vapor de agua, por ejemplo, en la cocina, cuando se evapora, ese es un gas ideal. Pero dentro de cuando usted tiene una olla de presión y le pone la tapa y comienza a hervir el agua y aumenta la presión dentro de la olla, eso no es un gas ideal. ¿Por qué? Porque tiene muy alta presión, está muy alta la concentración, no es de baja concentración. ¿Ok? Ahora vamos a ver factores de compresibilidad a medida de la desviación de comportamiento de un gas ideal. O sea, una medida, o sea, un factor de compresibilidad, usted puede saber si es gas es ideal o no. Oye, ¿y dónde es que yo veo los... Es que no sé dónde es que yo veo las cositas esto de... Un momentito, déjame cerrar aquí para que se me vaya esto. Y a cerrar esto para yo tener, porque no tengo ahí cositas de ustedes donde está la gente. No, es que yo no sé qué es lo que está pasando aquí. ¿De qué será esta cosa negra que yo tengo ahí? No tengo idea. No tengo idea de qué será esa cosa negra. Ok, aquí yo tengo, entonces, vamos a seguir presentando. Está aquí. Oigan bien, por favor. Ustedes, cuídense de no abrir su micrófono porque molesta mucho cuando uno está hablando, escuchar a otro hablando. Ok. Vamos a ver entonces ese factor de compresibilidad. Que eso sí le dice a usted qué tan lejos está un gas de ser un gas ideal. Ok. Vamos a decir que la ecuación de gas ideal es muy simple, por lo tanto, muy conveniente de usar. Pero como ilustra la figura 347, donde tenemos la figura de los gases se desvían de manera importante del comportamiento de un gas
ideal en la región de saturación y el punto crítico. O sea, cuando están cercanos ahí, vamos a ver si nosotros podemos ver esto un poco más pequeño para entenderlo mejor. Esto está como muy grande. Esta es la línea de saturación de vapor. ¿Usted ve? Esto acá, línea de saturación de vapor. Y este es el punto crítico. Por lo tanto, este es el líquido comprimido de este lado. Este es el líquido saturado que está a punto de evaporarse. Cuando comienza a evaporarse el líquido saturado, cuando comienza a evaporarse, entonces hay una mezcla de gas y líquido en la zona de mezcla, que es todo lo que está debajo de la curva. Y aquí sale vapor sobrecalentado, porque de aquí vapor saturado. Pero fíjense que de 10 kilopascales en adelante, muy próximo de 10 kilopascales en adelante, todo eso que está sombreado ahí es un gas ideal. Se puede considerar un gas ideal. Pero a presiones muy altas y cerca del punto crítico, toda esta zona blanca ya no se puede considerar como un gas ideal. No, no se puede. ¿Ok? Porque aquí tiene muy alta concentración. O sea, y muy altas presiones. Ese líquido, aquí, por ejemplo, el vapor saturado en esta zona es demasiado, su volumen específico es muy alto. Entonces, fíjese que el volumen específico de esta zona para acá es muy bajito. Entonces ahí es un gas ideal. Por eso tenemos que saber que para considerar un vapor de agua como ideal, tiene que ser vapor sobrecalentado y de baja presión. O sea, a la salida de la turbina es un gas ideal. ¿Ok? La ecuación de un gas ideal, como dijimos ahorita, es simple. Entonces, los gases que se desvían de manera importante son los que están en esa área que no está sombreada. Esa desviación a la temperatura y presión específicas se toma en cuenta con exactitud con la introducción de un factor de corrección que se llama factor de compresibilidad Z. Fíjense usted entonces que está definido por esto, que Z es PB entre RT. Pero fíjense que aquí estoy utilizando volumen específico. Por lo tanto, ese volumen específico son los centímetros por gramo, centímetros cúbicos por gramo o metros cúbicos por kilogramo. ¿Ok? Que también se puede expresar como valor específico actual entre volumen específico ideal. Eso le dice a usted qué tan lejos está de un gas ideal. El ideal RT entre P debe dar igual a 1. Ese es el ideal. Por lo tanto, Z es 1 para gases ideales. Mientras más lejos de 1, que es menor, números menores de 1, mientras más lejos de 1, más alto de 1, está lejos del gas ideal. ¿Cuándo? Para gases reales, cuando Z es igual a 1, es ideal. Pero cuando Z es mayor que 1, es real. No es un gas ideal. Ahora, si Z es menor que 1, sí es real. Sí es ideal. Vamos a decir que cuando Z es igual a 1, es ideal. Si es diferente, es real. ¿Ok? Pero obviamente, si no está muy lejos, usted lo puede usar como un gas ideal y tener en cuenta el error que se comete. Se ha dicho entonces que los gases ideales siguen la ecuación de gas ideal a baja presión y alta temperatura. ¿Pero qué significa baja presión y alta temperatura? Por ejemplo, 100 grados bajo cero es baja temperatura. Claro, lo es para muchas sustancias, pero para el aire no. Porque 100 grados bajo cero todavía el aire no baja, o sea, su volumen es grande todavía. Además, cuando viajan los aviones allá arriba, la temperatura es menos de ahí. Menos de ahí, o sea, a 40.000 pies de arriba, la temperatura son 70 grados bajo cero. A 50.000 metros para arriba, pies para arriba, ya la temperatura va de 100 bajo cero, ya mucho aire ahí. Claro, está cerca de un gas ideal. Definitivamente, lo es para muchas sustancias, pero no para el aire. El aire, por ejemplo, o el nitrógeno, puede tratarse como un gas ideal a temperatura y presión atmosférica. Un error de un 1%.
Esto se debe a que el nitrógeno está por encima de la temperatura crítica, que es menos 147 centígrados y lejos de la saturación. Esas son consideraciones que se tienen. ¿Ok? Ahora, los gases se comportan de manera diferente a determinada temperatura y presión, pero se comportan de manera muy parecida cuando son baja temperatura y baja presión. Son casi parecidos, pero no pueden estar cerca de las condiciones críticas. O sea, ¿cómo eso se normaliza? Utilizando las propiedades reducidas, o sea, utilizando las propiedades de estado. Vamos a decir, los estados correspondientes. ¿Qué son los estados correspondientes? Los estados reducidos. Con los estados reducidos la cosa es más fácil. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que la presión reducida es la presión normal entre y la temperatura reducida es la temperatura normal entre la crítica. Y el volumen reducido, el volumen normal entre el volumen crítico. Entonces, las propiedades críticas de todos los gases se conocen. O sea, este punto de aquí, de todos los gases se conoce. Y esas condiciones críticas es cuando la reducida, la temperatura reducida, la presión reducida y el volumen reducido dan 1. Entonces es el punto crítico. ¿Ok? Muy bien. Esta es una gráfica de propiedades reducidas. Aquí tenemos Z reducido y aquí tenemos la presión reducida. Este Z es PV entre RT. Recuerden que este era lo que nosotros teníamos como el factor de compresibilidad. El factor para determinar si es o no un gas ideal. Lo tenemos aquí como factor de compresibilidad. Y ese factor de compresibilidad, no, frente a la temperatura, presión reducida, nos da a temperatura reducida estas curvas. Y estas curvas son, fíjense ustedes, que cada cuadrito, este cuadrito, este triangulito, y esta bolita y este triangulito en blanco, son todos estos, miren, todos esos valores son todas estas pruebas para esos gases, miren. Para el metano es la crucecita, para el etileno es la bolita, para el etano son los triangulitos rellenos, para el propano es la bolita no rellena, y así. Y todos tienen la misma forma en los estados correspondientes. Por eso, cuando se usan las propiedades de los gases en estados correspondientes, los estados correspondientes son los estados reducidos. Presión, temperatura, volumen y Z, todos reducidos. O sea, el normal entre el crítico, para hacer entonces una proyección. Y este punto aquí, como ustedes ven acá, este es el punto crítico. Ustedes ven que todos tienden a 1 acá. Todos van a 1 ahí. Y ahí en 1 es donde están las propiedades críticas. O sea, la reducida da 1 en las propiedades críticas. Por eso Z igual a 1. Por eso es que es tan útil esa gráfica. Son factores para varios gases, para todos estos gases. Y usted ve que dan lo mismo para todos los gases. Lo mismo, a la misma temperatura reducida. A la misma temperatura reducida y con la misma presión reducida, tengo el mismo Z. Si usted tiene, por ejemplo, para 150, para esta temperatura reducida, usted se va a esta presión reducida, usted se va a esta temperatura reducida y viene a Z. Y este Z tiene que estar cerca de 1 para decir que es un gas ideal. Mientras más lejos de ahí, menos ideal es el gas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa carta de compresibilidad se hace la siguiente observación. Primero, a presiones muy bajas, presiones reducidas muy bajas, el gas se comporta como un gas ideal sin tener en cuenta la temperatura. Vamos a ver por qué. Acá, bueno, dice que un gas real, un gas ideal, cuando la presión tiende a 0, son iguales. O sea, un gas real tiende a ideal cuando la presión reducida tiende a 0. Esta presión reducida, cuando tiende a 0,
Cuando tiende a 0, todos tienden a subir a 1. Por lo tanto, tiende a un gas ideal, un gas real. Entonces, que la presión reducida es mucho menor que 1, los gases se comportan como un gas ideal, sin importar la temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, si es mucho menos de 1, aquí está 1. Si es mucho menos de 1, es como por aquí. Si es por aquí, todos tienden a un gas ideal. ¿Ok? Segundo, si la temperatura es alta, para reducida mayor que 2, es posible suponer con muy buena precisión el comportamiento de gas ideal independientemente de la presión, excepto si la presión es mucho mayor de 1. Vamos a ver. Si la temperatura reducida tiende a 2, esta es bajita, temperatura bajita. Si tiende a 2 la temperatura y la presión reducida no puede ser mucho mayor que 1, digamos por aquí, entonces tiende a 1. Entonces tiende a un valor de 1, Z. Entonces, si la temperatura reducida vale 2, entonces Z vale 1 casi, independientemente de la presión. Independientemente de la presión. Ahora, por ejemplo, esta presión aquí, que es reducida, que de 3.5, ya se aleja un poquito de 1, pero no mucho. Por lo tanto, a una temperatura reducida de 2, todos los gases son ideales. Y a una presión reducida mucho menor de 1, todos los gases son ideales. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Y por último, la desviación de un gas respecto al comportamiento de un gas ideal es mayor cerca del punto crítico. O sea, cerca del punto crítico se va más lejos. Este es el punto crítico. Aquí el comportamiento es no ideal. Aquí es un gas ideal y aquí también. Aquí es de alta temperatura y aquí es de, vamos a decir, también de alta temperatura y baja presión. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver este ejemplo y ahí terminamos. Bueno, ya terminamos, realmente. Estudiense ese ejemplo. Yo le voy a poner una tareita, así que estén pendientes de la plataforma. ¿Ok? Con relación a esto. Déjenme dejar de presentar, dejar de compartir, perdón. Y déjame sacarle la foto a la pantalla, que esos son los que están presentes. Ah, caramba, pero tengo que sacar 2 fotos porque hay más de 30. Somos 30, profesor, con usted 30. Hay 29, pero que aquí cabe, 29. aquí hay 5 por 6, 30. Conmigo son 30. O sea, y esto no pone cómo yo quitarme de ahí. Exactamente, profesor, así mismo. Entonces, déjame sacarle la foto un momentito. ¿Usted sabe ponerlo en vista de galería? Bueno, yo creo que yo tranquilamente le puedo poner presente a todos, porque solamente falta, son 30, conmigo son 29. Solamente faltan 3 personitas. Para yo no estar buscando cuáles son y no pasar esta lista tan larga, le voy a poner presente a todos. Así que fue un placer estar con ustedes, de verdad. Nos veremos el próximo miércoles. Recuerden que los viernes no venimos, ¿ok? Pero Sí. le voy a poner, Ok. pero yo siempre habilito algo en la plataforma los viernes, ¿ok? Excelente. Bueno, Va a ser buena noche. nos vemos. Buenas noches. Adiós. Cuídense. Bueno. Igual, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas. Adiós. Gracias, profesor.